El primer tema que estaremos viendo de la materia evangelismo, la misión, es el tema uno: compasión, el valor de un alma. Compasión, el valor de un alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo considerado por muchos el más famoso de la Biblia, el más conocido, el que más han memorizado. Y este versículo nos muestra que Dios amó al mundo. Pero ¿cómo es esa expresión de Dios al mundo que ha dado a su Hijo? Es la compasión. Dios ha tenido una compasión eterna. ¿Sí? Vamos a hablar de la solución antes del problema. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos que Dios tenía la solución a la caída del hombre antes incluso de la creación misma del hombre. Dice Apocalipsis 18:9, al final del versículo dice: del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que está con rojo nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nos indica esto? Que desde antes de todas las cosas ya estaba el plan de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estaba antes que el hombre pecare, antes que Adán y Eva cayeran, ya Dios tenía la solución. ¿Cómo funciona esto? Desde la eternidad Dios tuvo compasión. Dios en su omnisciencia vio la caída, vio el futuro, sin haber hecho la creación. En la omnisciencia de Dios, en la presencia de Dios, pudo ver la caída del hombre. ¿Ok? La introducción del pecado a la tierra. Y cuando él vio esta caída en su omnisciencia, no planeó destruir al hombre, no planeó quedarse sin el hombre. Él planeó que Jesucristo viniera a la tierra a salvar el hombre. Entonces planeó la redención del ser humano. Escúcheme esto. Esto hace la compasión eterna. Que Dios tenga compasión de nosotros los pecadores y quiera salvarnos. Pero hay que tener presente que esta compasión inicia desde la eternidad. ¿Ok? El segundo tipo de compasión es la compasión manifiesta. Muy bien, solución después del problema. Ya hablamos de la solución antes del problema, ahora hablemos de la solución después del problema. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Se acuerda que ahorita hablamos del amor de Dios, que Dios amó? Dice, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿En qué se manifiesta en que Dios nos ama? En la acción compasiva de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, después que el hombre ha caído, él lo envía. El plan fue el de antes de la creación, pero se manifiesta, sí, desde antes de la creación y la caída, pero se manifiesta muchos años después, 4000 años después, con Jesucristo viniendo a la tierra, haciéndose hombre y cumpliendo este plan. Entonces, Él manifiesta su compasión con nosotros. Solución después del problema. Adán y Eva caen, pecan, y viene 4000 años después la redención es ejecutada. ¿Sí? Alguno dirá, pero tardó mucho 4000 años. No, recordemos que la redención es para todos, desde el primer hombre, el pecado de Adán y Eva, hasta el hombre actual y los que vendrán. Es decir, recordemos que el hombre cuando pecaba sacrificaba un animal, un cordero, un animal joven, y con su sangre tapaba el pecado antes de que viniera Cristo, y esta sangre tapaba el pecado, y cuando moría iba al seno de Abraham a esperar el sacrificio perfecto. Cuando Cristo muere, que es el sacrificio perfecto que no solo tapa el pecado, sino que quita el pecado, va a lo profundo y quita el pecado de aquellos que habían esperado en él. Así que se hace manifiesto. Tenemos también una compasión transmitida, es decir, no solo el Señor tuvo compasión, sino que ha transmitido la compasión sobre aquellos que han recibido compasión. Es decir, si usted realmente ha recibido de la compasión de Dios, del amor de Dios en la salvación, usted debe sentir que Dios también le ha transmitido
compartir esta compasión con otros. Jesús es el modelo a sus discípulos. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¡Wow! Tremendo, porque Dios, cuando ve al hombre, podría ver sus pecados y no sentir compasión, sino sentir juicio. Pero Dios siente compasión. Nosotros muchas veces vemos a la gente en pecado y no sentimos compasión. Muchas veces decimos, Dios, le pasó eso por pecado, le pasó eso por desobediente. Y aunque la realidad es que le está pasando lo que le está pasando por pecador y desobediente, pero la actitud correcta, el valor que debe haber en mi corazón hacia esa persona es, wow, quiero sentir compasión porque un día yo estuve allí también, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús siente compasión, pero dicen, oren para que otros también sientan compasión y vayan por el perdido. ¿Ok? Quiero hacer una oración corta en este mismo instante para que Dios ponga compasión en nosotros y vayamos por el perdido. Señor, haznos compasivo por el que se está perdiendo. Danos el valor de la compasión para compartir a otros de ti, Señor, del perdón, del amor, del arrepentimiento, Señor, de la reconciliación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Jesús lo ordenó a sus discípulos, no solo lo compartió de su corazón, sino que lo ordenó. Jesús, antes de irse, dejó la gran comisión. Por eso se llama evangelismo, la misión. La misión de la iglesia está acá dentro de la gran comisión. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, id. Wow, ese es un mandato, es un imperativo. Ustedes deben de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tengan compasión de todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso nos indica que nosotros debemos tener compasión sobre el pecador, pero que el pecador tomará una decisión. Es decir, le predicaremos a personas que van a creer y le predicaremos a personas que no van a creer. Wow, o sea, la predicación no es solo para aquellos que van a creer, también es para aquellos que no van a creer. Entonces, para el que cree y para el que no cree. Muchos creerán, se arrepentirán y se bautizarán. Otros no creerán y serán condenados. Wow, pero alcanzaremos para salvación a muchos. Así que hay que tener un corazón compasivo. Y recuerde, cuando voy a predicar el evangelio, muchas veces es para conversión, otras veces es simplemente para testimonio a esa alma de que un día se le compartió. Pero debemos tomar esta orden del Señor. Él ordenó que nosotros lo hiciéramos. Así que nos transmitió también por medio de una orden. Vamos a ver entonces la conclusión de este primer tema. La compasión es la práctica del amor por el perdido. ¿Ok? Recuerde entonces, una cosa es amar al perdido, pero la acción de ayudarlo es teniendo compasión. La compasión es la que estimula, ¿sí?, la práctica del evangelismo. El que no siente compasión no evangeliza. El valor de la compasión nos impulsa, escucha, nos impulsa a evangelizar más que cualquier técnica. Mire, usted puede ser que no tenga una técnica en su mente cómo evangelizar, pero cuando siente compasión por alguien, sencillamente le comparte de alguna manera el evangelio, le comparte su testimonio, le habla de lo que ha pasado en su vida, le comparte el versículo que tiene en mente y sabe, el Espíritu Santo lo usa, porque el Espíritu Santo quiere usar vasos de compasión para ganar a otras personas. Somos la estrategia del amor que Dios tiene para las personas que nos rodean. La mejor estrategia es usted. Wow, usted es el plan de Dios y no solo el plan A de Dios. Usted es el único plan de Dios para muchas personas. Escúcheme eso, se lo repito. Usted es el único plan de Dios, la única estrategia de Dios para muchas personas. Dios lo salvó a usted, tuvo compasión de usted, pero quiere tener compasión en otras personas por medio de usted. Así que prepárese
para compartir el Evangelio, para evangelizar a otras personas.